Bien, vamos a empezar la clase esta semana. Vamos a trabajar un poquito ecuaciones químicas. Se relaciona a lo que estuvimos repasando la semana anterior, el presi que estuvimos trabajando de cambios químicos y físicos y las ecuaciones. Vamos a repasar un poquito lo último, ¿sí? Dijimos la semana pasada que las ecuaciones químicas son necesarias cuando nosotros estamos en presencia de una transformación química. En una transformación química, lo que dejamos bien en claro con la profe Liz en el video de repaso de la semana anterior fue que hay una ruptura de enlaces químicos, si las sustancias podríamos imaginar que desarman sus enlaces, si esas moléculas se desarman, los átomos quedan libres y se van a volver a combinar de formas nuevas para dar sustancias nuevas. Eso involucraba un cambio químico y lo representábamos con una ecuación. ¿Sí? En una ecuación química, al igual que en una ecuación matemática, hay una simbología, hay símbolos que yo tengo que aprender a leer, y para eso primero vamos a repasar un poquito las partes de la ecuación. En una ecuación yo tengo una parte inicial que hace referencia a los reactivos o las sustancias que dan inicio a esta transformación, y una parte final que hace referencia a los productos o a las sustancias nuevas que se forman al final de este proceso químico o de esta transformación. Finalmente sabemos que la flecha es una especie de igualdad, una especie de signo igual en la ecuación química. Por ahora no vamos a entrar mucho en ese concepto y vamos a dejarlo solamente en que representa que hubo un cambio químico, que hubo una transformación. Esto de que se rompieron enlaces que existían para formar enlaces nuevos. Después, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a trabajar con ejemplos de estas ecuaciones, nos vamos a encontrar con algunos datos más, que es lo que vamos a explicar ahora para que cuando se enfrenten a cualquier ecuación química ya sepan qué significan estos símbolos o estos términos. Dije que del lado izquierdo, del lado inicial, están los reactivos y del lado derecho, del lado final, están los productos. Eso ya lo sabemos. Sabemos que la flecha representa una transformación, pero a veces en las ecuaciones también hay signos más, que pueden estar del lado izquierdo o del lado derecho. Si el signo más está del lado izquierdo, es decir, en los reactivos, lo que significa ese más es la palabra combinación o se combinó con. Por ejemplo, en esta ecuación que yo representé, la ecuación representa la combustión del metano, ¿sí? Del gas que sale de la hornalla de la cocina. Ese gas metano, que se representa con esta fórmula, se combina con el oxígeno. Y para poder decir, o para poder representar se combina con, usamos el símbolo más. Entonces digo, metano se combina con el oxígeno. Del otro lado de la ecuación también hay un más, pero del lado de los productos significa otra cosa, significa la palabra simplemente y o el conector y. ¿Qué quiere decir? Cuando metano se combina con oxígeno, se obtiene dióxido de carbono y agua. Entonces, el símbolo más va a tener un significado dependiendo de si está del lado izquierdo o del lado derecho. Al principio significa que se combinan las sustancias y del lado derecho o final significa simplemente un i, ¿sí? Cuando lo leo. Otra información que puede aparecer en la ecuación son estas letritas que yo puse abajo de cada reactivo y producto. En estos tres casos, la letra que aparece es la letra G y en el último la letra L. Y hacen referencia a los estados de agregación en la que se encuentran estos reactivos y productos. Metano tiene una G, quiere decir que está en estado gaseoso. Oxígeno tiene una G, también está en estado gaseoso. El dióxido de carbono que se forma también tiene una G porque está en estado gaseoso. Y el agua tiene una L porque me está indicando que está en estado líquido. Entonces, además de los reactivos, de los productos, ¿sí? Lo que obtengo también es una información de en qué estado está cada una de estas sustancias cuando participan en esta ecuación química o en esta reacción química en particular. Estas ecuaciones químicas que repetimos solo se van a escribir para las transformaciones químicas se pueden clasificar y la clasificación más sencilla es pensar qué pasa con los reactivos y con los productos y en base a esta situación vamos a obtener tres tipos de reacción. Reacciones de síntesis, de descomposición o de sustitución. Fíjense que acá yo usé letras más que nada para ejemplificar de una forma más sencilla lo que es el concepto de síntesis, pero después lo vamos a trasladar a algunos ejemplos ya con sustancias químicas. En una reacción de síntesis
del lado de los reactivos yo voy a obtener al menos dos sustancias, ¿sí?, que se van a combinar para dar como resultado solamente una. Es decir, los reactivos van a unirse, se van a juntar y van a dar como resultado una sustancia. Esa es una reacción de síntesis. En una reacción de descomposición tengo la situación inversa. Del lado de los reactivos tengo una sustancia, ¿sí? Y al final, cuando termine el proceso químico, tengo más de una, ¿sí? Esto puede pasar también con que yo tenga dos sustancias iniciales y tres al final. Es decir, si las sustancias finales superan en número a las sustancias iniciales, tengo una reacción de descomposición. Es decir, las sustancias que estaban al principio se desintegraron, se desarmaron, y las sustancias nuevas que se armaron las superan en número, son más de las que tenía al principio. En ese caso hay una descomposición de las sustancias que yo tenía en el lado izquierdo. En el caso de la sustitución, como bien dice la palabra, hay un reemplazo, ¿sí?, de sustancias. Una sustancia reemplaza a la otra. Acá vamos a verlo con letras, ahora lo vamos a ver con elementos después, pero supongamos que yo tengo, ¿sí?, estos dos reactivos. El primer reactivo está formado por A y por B, y el segundo reactivo está formado por C. Si yo analizo qué pasó después, al final, después de la transformación química, voy a notar que este producto está formado por A, igual que al principio, pero acompañando A ahora está el elemento C. Y el B, que estaba unido con A, ahora está solo. Entonces, acá hubo una sustitución de elementos. El elemento B fue reemplazado por el elemento C. Cuando un elemento cambia de lugar en la ecuación, digo que estoy frente a una sustitución simple. Solamente un elemento es el que se reemplazó. Ahora, en el ejemplo inferior, yo tengo el reactivo este que está formado por A y por B. Este reactivo está formado por C y por D. Y cuando analizo el final, A ya no está más con B, sino que se unió con la C. Y la B, que estaba con la A, ahora está con la D. Hubo una doble sustitución, es decir, dos elementos cambiaron de lugar y por ende decimos que la sustitución ahora es una sustitución doble. A mí por lo pronto no me interesa tanto que hagan la diferenciación entre simple y doble, pero sí que se entienda cuándo hay una sustitución de elementos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos ya con compuestos químicos o elementos ya de la tabla periódica. Vamos a ver, por ejemplo, una reacción de síntesis. Si yo hablo de la oxidación del sodio, el sodio se representa con la letra Na, el oxígeno se representa de esta forma y al final se obtiene óxido de sodio. ¿Cómo me doy cuenta cuántas sustancias hay al principio y al final? Separo en términos, como en matemática. Acá tengo la flecha que divide la mitad de la ecuación. En el lado inicial de los reactivos tengo un más, o sea que tengo dos sustancias distintas. Y en los productos no hay ningún más, o sea que esta es una sustancia completita sola. Fíjense que tengo entonces dos sustancias iniciales o dos reactivos y un solo producto, por ende esta reacción va a ser una reacción de síntesis. Ahora, supongamos que yo tengo lo siguiente. Tengo una molécula de agua y al final del proceso tengo hidrógeno y oxígeno por separado. Voy a separar en términos. No hay ningún más, o sea que esto es una sustancia. Del otro lado de la flecha tengo un más, o sea que tengo dos productos. Y por ende el reactivo se descompuso en dos productos. Entonces en este caso estoy frente a una reacción de descomposición. Ahora supongamos, ¿sí?, que esto se va a dar de la siguiente forma. Vamos a ver esta reacción. Si piensen que son reacciones bastante experimentales, tendríamos que estar en un laboratorio por ahí para poder visualizarlas, pero una reacción muy común de sustitución ocurre entre este compuesto que se llama ácido clorhídrico y este metal que es el zinc, ¿sí? Si yo termino de escribir esta ecuación, me va a quedar algo por el estilo. Zinc va a quedar unido a cloro y el hidrógeno va a quedar por otro lado. Entonces, si yo separo en términos, tengo dos reactivos y dos productos. Ya puedo decir que no es ni de síntesis ni de descomposición, porque las cantidades son iguales. Pero además puedo ver que en un principio el cloro y el hidrógeno estaban juntos, pero después el cloro se unió al zinc y el hidrógeno ya se encuentra solito en esta ecuación. Entonces hubo una sustitución.
el zinc reemplazó al hidrógeno. Como hubo solamente un reemplazo o una sustitución, puedo decir entonces que esta es una sustitución del tipo simple. Bien, las actividades que vamos a realizar esta semana van a llegar hasta este tipo de reacciones. La semana que viene, que vamos a seguir clasificándolas con otros criterios, vamos a agregar algunos ejercicios con sustitución doble, pero por ahora este es el tipo de ejemplos o de ecuaciones que vamos a estar trabajando, al menos esta semana. Las actividades van a ser obligatorias, así que van a tener fecha de entrega que va a estar acompañando el archivo con estas tareas en el Facebook, ¿sí? Muchas gracias.